Hola, muy buenos días a todos. Esta es la cuarta parte de esta historia tan maravillosa como es los héroes de la mitología griega. Así de que voy a empezar. Espero que les agrade. La hidra de Lerna. Heracles no le tenía miedo a nada y sin embargo el solo nombre de este monstruo hacía estremecer a cualquier mortal. La hidra era una serpiente acuática de 7 cabezas que causaba horror y destrucción, tan venenosa que ni siquiera necesitaba morder para matar. Su aliento pestífero emponzoñaba a cualquiera que se le acercase, incluso mientras dormía. Era hija de Equidna y Tifón, como el león de Nemea, y la mismísima Hera la había criado desde pequeña para hacerla luchar contra Heracles. Y ahora que Heracles había matado a su hermano, la hidra tenía razones personales para odiarlo y tratar de destruirlo. Heracles se acercó al pantano de Lerna, usando una tela espesa que le tapaba la boca y la nariz para filtrar los vapores venenosos de la hidra. Atacó primero con sus flechas incendiarias, pero solo logró irritar al monstruo, que se irguió por encima de las aguas, listo para matar. Heracles entonces sacó una hoz creyendo que podía cegar las cabezas de la serpiente como si fueran espigas de trigo. Pero no conocía todavía la característica más terrorífica del monstruo. Cada vez que cortaba una cabeza, crecían otras 2. La hidra parecía inmortal y cada vez más peligrosa. Esta vez, Heracles comprendió que no podía solo contra el monstruo y le pidió ayuda a su sobrino Iolao, el hijo de su hermano mellizo. Mientras Heracles cortaba las cabezas de serpiente, Iolao, con una antorcha, quemaba valientemente los cuellos mutilados para impedir que volvieran a nacer. La cabeza del medio era inmortal. Heracles la separó del cuerpo. Iolao cauterizó el cuello, pero la maldita cabeza, aunque no se podía reproducir, seguía viva. Entonces, el héroe la aplastó con su masa, la enterró a gran profundidad y puso encima una roca del tamaño de una pequeña montaña. Heracles había vencido para siempre a la hidra de Lerna. Antes de partir, mojó las puntas de sus flechas en la sangre venenosa del monstruo, haciéndolas invencibles, y se dirigió a Argos para informar a su primo Euristeo. Pero el mensajero de Euristeo, que se apresuró a esconderse como de costumbre, fue terminante. El rey no aceptaba este trabajo como uno de los 10 que le había sido impuestos. Heracles debía realizar cada tarea por sí mismo. En este caso, había contado con la ayuda de Iolao y por lo tanto, este trabajo no contaba. El mensajero de Euristeo le comunicó a Heracles su nueva tarea. Debía atrapar vivo al jabalí de Erimanto. El héroe estaba furioso porque su primo se negaba a considerar
como uno de sus 10 trabajos el vencer a la hidra de Lerna. Pero atrapar al jabalí le resultaría tan sencillo que en cierto modo era una compensación. El jabalí era un animal de tamaño gigantesco, devastaba las cosechas de Erimanto y como era tan grande, los campesinos no se atrevían a enfrentarlo. Destruía las redes y mataba a los perros con los que intentaban cazarlo, pero no era un monstruo ni tenía poderes sobrenaturales. Sintiéndose tranquilo y seguro, Heracles emprendió el camino hacia Erimanto. Al atravesar el bosque de los centauros, aceptó la invitación a cenar del buen Folo, mitad hombre y mitad caballo, pero todo él gran amigo de Heracles. Los centauros eran seres violentos y salvajes, pero Folo era diferente. Recibió a Heracles con deliciosa carne asada, a pesar de que él comía solamente carne cruda, y le ofreció agua fresca de manantial para beber. ¿Y el vino?, preguntó Heracles. Aquí está, pero no puedo servírtelo. Es el vino de los centauros, y sé que a mis compañeros no les gustaría que te convidara. No se irritarán porque me sirvas una copa de vino, y además yo te protejo, insistió Heracles. Ojalá no lo hubiera hecho. Al destapar la vasija, el delicioso aroma del vino salió de la casa de Folo y se extendió por el bosque. Poco después, un ejército de centauros enfurecidos rodeaba la caverna armados con rocas, árboles enteros y antorchas encendidas. Heracles comenzó a disparar sus flechas envenenadas con tremenda puntería. Los centauros caían muertos alrededor de la cueva y finalmente los que quedaban vivos decidieron escapar. Muy asombrado, Folo se acercó a uno de los centauros muertos y arrancó una flecha que estaba clavada apenas en la superficie de la piel. ¿Cómo puede ser que algo tan pequeño mate a un enorme centauro?, preguntó. Heracles corrió hacia él con la intención de quitarle el peligroso proyectil de las manos, pero ya era tarde. Sin querer, Folo dejó caer la flecha que le hizo un rasguño en una pata. Era todo lo que necesitaba para actuar el terrible veneno de la hidra de Lerna. Folo cayó muerto a los pies de Heracles, que nada pudo hacer para ayudarlo. Heracles parecía condenado por el destino a ver morir a sus amigos y a los seres que amaba. Con el corazón entristecido, el héroe siguió su camino hacia Erimanto. Allí persiguió al jabalí hasta que consiguió acorralarlo en un monte cubierto de espesa nieve, donde se hundían las patas del animal, que corrió y corrió hasta que el agotamiento lo obligó a detenerse. De un salto, Heracles se montó sobre su lomo y con una pesada cadena consiguió atarlo. Con el jabalí de Erimanto vivo, retorciéndose furioso sobre sus hombros, Heracles llegó a Micenas. Esta vez, a Euristeo no le alcanzó con refugiarse en su palacio. Se había mandado a construir una enorme vasija de bronce, semienterrada en el jardín,
y allí se metió para ocultarse de su primo y del tremendo jabalí vivo que le había traído de regalo. En cuanto al cuarto trabajo, la orden era precisa. Heracles debía llevar a la sierva de Cerina a Micenas, viva y sana. Euristeo no tenía nada que temer de una sierva y además no podía dar orden de matarla porque era un animal sagrado, protegido por Artemisa, la diosa de la casa. Artemisa había encontrado en un monte 5 ciervas extraordinarias. Eran tan grandes como un toro. Tenían los cuernos de oro y las pezuñas de bronce. Esos eran animales apropiados para tirar del carro de una diosa. Las persiguió, pero solo consiguió atrapar a 4. La quinta era tan veloz que logró escapar de la misma diosa. Desde entonces, la sierva vivía libre y feliz en los bosques. Artemisa había prohibido que nadie le hiciera daño. Atrapar viva a la sierva de Serinia parecía una tarea imposible. La mismísima diosa de la casa había fracasado en el intento, pero nada era imposible para Heracles, excepto liberarse del odio de Hera. El héroe no solo era fuerte y veloz, también era inteligente, perseverante y tenía toda la paciencia del mundo. Día tras día, con sus pies de carne y sangre, persiguió a la sierva de pezuñas de bronce. 1 año entero duró la loca persecución. Los días de Heracles eran todos iguales. Levantarse a la mañana, buscar rastros de la sierva, correr desesperadamente por el bosque y llegar a entrever la figura del animal entre los árboles sin poder alcanzarlo. Después de 1 año de persecución constante, la sierva y el hombre estaban flacos y agotados por igual. Se detenían lo mínimo, imprescindible, como para descansar y comer. De pronto, una mañana fresca de primavera, Heracles vio lo que había comenzado a creer que no vería jamás. Allí, delante de sus ojos, a tiro de flecha, la sierva se había detenido delante de un arroyo demasiado crecido para pasarlo de un salto. Pero su trabajo no consistía solo en llevar a la sierva viva, tampoco podía herirla sin enfurecer a Artemisa. Parado contra el viento para que la sierva no lo olfateara, Heracles tensó su arco, preparó una flecha y disparó con tan precisa puntería que atravesó una de las patas traseras del animal, justo entre el hueso y el tendón, sin derramar una gota de sangre. La sierva echó a correr, pero ahora renqueaba, y el héroe logró alcanzarla. La atrapó, la ató, se la puso sobre los hombros y emprendió el camino a Micenas. Sin embargo, la diosa Artemisa se interpuso en su camino. ¿Cómo te atreves?, le dijo enfurecida. También Artemisa era hija de Zeus y de una titánida, la bella Leto. También ella y su hermano Apolo habían sufrido los celos de Hera, que había tratado de impedir su nacimiento. Por esto
Cuando su medio hermano Heracles le contó sus penurias y las tareas que debía cumplir para Euristeo, la diosa entendió y se compadeció. Así logró Heracles completar su cuarto trabajo y encaminarse a Augias, donde lo aguardaba el quinto. Nadie en toda Grecia tenía tanto ganado como el rey Augias, el hijo de Helios, el dios Sol. Y dos buenas razones lo explicaban por decisión de los dioses. Los rebaños de Augias no sufrían enfermedades, pero además su padre Helios le había regalado 12 toros feroces que defendían de las fieras al resto del ganado. Augias no mandaba a limpiar sus establos, al principio por puro descuido y abandono, pero después de unos años porque se fue convirtiendo en una tarea simplemente imposible. 30 años después, la bosta de 3,000 animales se había acumulado de tal manera que era casi imposible acercarse a los establos a causa del hedor que despedían. Desde el mar, los barcos se enteraban por el olor de que estaban cerca del reino de Augias. Mientras tanto, las tierras de los campesinos se volvían estériles porque Augias les negaba el estiércol que hubiera servido para abonarlas. Cuando Heracles llegó a la tierra de Augias, estuvo a punto de utilizar la tela que le había servido para filtrar el venenoso aliento de la hidra. Apestaba de una manera insoportable. Sus habitantes, sin embargo, parecían estar acostumbrados. Augias lo recibió en su palacio. Las hazañas del héroe ya eran famosas en toda Grecia. En el banquete, bebiendo un delicioso vino, Heracles se jactó de su fuerza. Los famosos establos no eran un problema para él. Estaba seguro de poder limpiarlos en un solo día. Augias sabía que eso era imposible. Si logras esa hazaña, le dijo, te entregaré la 10ª parte de mis rebaños. Augias estaba convencido de que el vino había nublado la cabeza de Heracles. Pero el héroe sabía muy bien lo que decía. Ya había visto los establos y había comprobado que 2 ríos bastante caudalosos pasaban muy cerca de allí. Al día siguiente, Heracles, usando su enorme fuerza, cavó 2 canales para desviar el curso de los 2 ríos y hacerlos pasar por los establos. Después derribó una parte del muro para que entrara el agua y otra para que hiciera de desagüe. Los 2 ríos se precipitaron en los establos. Sus aguas confluyeron y chocaron y se arremolinaron entre las paredes. Y en un solo día el trabajo de limpieza estuvo terminado. Augias estaba muy enojado porque jamás se había imaginado que iba a poder completar la tarea en tan poco tiempo y se negó a pagarle, argumentando que ese trabajo lo tenía que hacer de todos modos porque se lo había encargado Euristeo. Por su parte, Euristeo, que se había imaginado a Heracles avergonzado y humillado con una pala en las manos, cubierto de estiércol y jadeando de fatiga, no quiso contar este trabajo entre los 10 que debía realizar, con la excusa de que Heracles le había pedido un salario
a Augías. Y entonces no lo había hecho solo para él. Heracles había cumplido ya con 6 de los 10 trabajos, y sin embargo todavía le faltaban otros 6. Al mensajero de Euristeo le temblaba la voz cuando exigió a Heracles que llevara vivo a Micenas al toro de Creta. El monstruo era justamente famoso en toda Grecia y solo un héroe como Heracles se le podía enfrentar. Cierta vez, Minos, el rey de Creta, había prometido sacrificar a Poseidón lo primero que apareciese en la superficie de las aguas. Nunca imaginó que iba a aparecer nadando hacia la costa un toro enorme, hermosísimo, perfecto, enviado por el dios. Cuando Minos lo vio, se arrepintió de su promesa. Si lo cruzaba con sus vacas, podía mejorar muchísimo la calidad de sus rebaños. Decidió quedárselo y sacrificar en su lugar al mejor de sus toros. Pero Poseidón no se dejó engañar. Furioso al ver la trampa que había tramado Minos, se vengó de una manera terrible. Por una parte, hizo que la esposa de Minos enloqueciera y se enamorara del toro. Ese fue el origen del monstruoso Minotauro, un hombre con cabeza de toro. Por otra parte, enfureció al animal hasta convertirlo en una violenta máquina de matar, que echaba fuego por las narices. Minos no quiso ayudar a Heracles a dominar al toro, pero el héroe no retrocedió. Fue a buscar al animal, lo enfrentó y consiguió treparse de un salto a su lomo. Durante horas el toro corcoveó y luchó tratando de librarse de su jinete. Pero al fin Heracles consiguió domarlo. Le puso un anillo de hierro en las narices y, montado en el toro de Poseidón, cruzó el mar hasta llegar a Grecia. Euristeo recibió a la bestia, pero por supuesto no fue capaz de controlarla. El toro divino se escapó de Micenas y siguió devastando los campos de Grecia. Solo otro héroe comparable a Heracles podría volver a dominarlo. El siguiente trabajo no fue menor. Se trataba de atrapar a las terribles yeguas de Diomedes. Eran 4, eran hermosas, eran antropófagas. Se habían acostumbrado desde pequeñas a comer carne humana. Diomedes, el rey de Tracia, las alimentaba con los extranjeros que llegaban a sus tierras, a los que empezaba por alojar con mucha cortesía en su palacio. Esta vez no se trataba solo de animales odiados y temidos. Había un ejército de hombres que protegían a las yeguas. Diomedes las amaba, las llamaba por sus nombres y disfrutaba de verlas devorar a sus huéspedes. No dejaría que se las quitaran fácilmente. Por eso, Euristeo le permitió a Heracles que llevara un grupo de guerreros para ayudarlo. Una noche sin luna, Heracles y sus hombres, acercándose a los establos casi sin hacer ruido, lograron reducir a los cuidadores de las yeguas, que estaban encadenadas a un pesebre de bronce. Abriendo los candados, se llevaron a los animales. En cuanto Diomedes lo supo, envió a su ejército
con la orden de encontrar a los griegos y traer de vuelta a sus amadas yeguas. La batalla fue tremenda, pero nadie podía contra la fuerza del héroe y el coraje de sus guerreros. Mientras luchaban, un amigo de Heracles, el hombre en el que más confiaba, quedó al cuidado de los monstruosos animales. Diomedes cayó herido y su ejército se rindió. Entonces Heracles fue a buscar a las yeguas. Al abrir las puertas del establo, descubrió con horror que habían devorado a su amigo. Enfurecido, arrojó a Diomedes a sus propios monstruos. Las yeguas devoraron la carne de Diomedes y por primera vez parecieron extrañamente saciadas. Desde que se comieron a su propio dueño, su hambre de carne humana desapareció. Se amansaron como yeguas comunes y dóciles, se dejaron conducir hasta Micenas. Allí Euristeo le dio a Heracles orden de soltarlas. Las yeguas escaparon y se ocultaron en el bosque del monte Olimpo, donde fueron devoradas por las fieras. El siguiente trabajo no consistió en enfrentarse con monstruos, o tal vez sí. Ahora Heracles tendría que vérselas con las mujeres más peligrosas de la historia, las temibles amazonas.